vamos a estar, hermanos, meditando. Vamos a estar, hermanos, reflexionando la palabra. Hoy nos vamos a ir al libro de Santiago en el capítulo 5. Ahí nos vamos a ir. Santiago capítulo 5. Exactamente, hermano. El versículo 13. Santiago, hermano, 5:13 en adelante. Y dice su palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la vuestra, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Lo que esto quiere decir que se cumplió. Dios, gracias por tu palabra. Dios, gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor. Limpia nuestro corazón. Limpia nuestra mente, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. Que las personas, Padre, que están escuchando, ellos puedan ser edificados a través de tu palabra. Estamos aquí, Señor, solamente con el objetivo de bendecir a tus hijos a través de la palabra. No existe la más mínima intención de ofender, sino restaurar, sino alentar, sino edificar, sino plantar tu palabra, para que el hombre de Dios sea enteramente perfeccionado, para que seamos edificados, para que seamos, Padre, transformados, para que seamos, Señor, restaurados. Oh, mi Dios, bendice a aquellos que están en línea de Radio Estéreo Roy. Bendice, Señor, a cada administrador, Padre. Bendice, Señor, este medio. En el nombre de Jesús, por tu palabra, que la gente pueda conectarse, que la gente pueda, Señor, disfrutar la palabra para edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, hoy la reflexión la hemos llamado la oración liberta. Así se llama el tema de hoy, la oración liberta. Qué alegre es, hermanos, cuando una persona que por años ha estado presa, se le da libertad. Recuerdo yo algunos años, hermanos, cuando todavía no había conocido al Señor. Usted sabe que cuando el hombre no conoce, hermanos, a Dios, el hombre acomete muchas cosas. Y recuerdo yo que algún tiempo, hermanos, yo estuve prisionero. Y cuando volví nuevamente fuera a la calle, yo salí con gran gozo. Me parecía un sueño salir nuevamente a las calles. Me alegré cuando sabía que iba a regresar a mi país. Me alegré cuando me di cuenta. Me parecía un sueño que iba a regresar a casa nuevamente. Me sentía libre. Me sentía gozoso, mi espíritu, mi alma, mi corazón. Así me sentía. Así muchas veces, hermanos, así como la libertad, como cuando salimos de estas prisiones nos sentimos gozosos y gozamos de la libertad.
Gozamos de estos gestos bonitos. Saber que vamos a estar nuevamente con nuestros amigos. Así como este efecto, hermanos, en la vida, así también hace efecto la oración. Porque a veces, hermanos, ser prisionero no solamente es quizás encontrarse detrás de un barrote, detrás de en una celda, sino que a veces también podemos ser prisioneros, hermanos, de alguna enfermedad. Podemos, hermanos, ser prisioneros de alguna preocupación, la cual necesitamos libertad. Podemos ser, hermanos, prisioneros de una preocupación, de una mala noticia. Podemos ser prisioneros y necesitamos la libertad. Porque nosotros, hermanos, los seres humanos, no nacimos. Dios no nos hizo, jamás estuvo en la mente de Dios, amado hermano, de que nosotros fuéramos esclavos de alguna preocupación. No estuvo en la mente de Dios, hermanos, el ser prisioneros, hermanos, de la pobreza. Aunque sabemos que va a haber pobreza, va a haber preocupación, hermanos, pero Dios quiere de que yo, hermanos, disfrute la libertad, hermanos, en sus caminos. Que nosotros gocemos la libertad, hermanos, en la voluntad de Él. Y aquí encontramos, hermanos, este versículo en Santiago, por cierto, muy bonito, en el versículo 13. Y dice la Biblia: si alguno está afligido entre vosotros, haga oración. Es, hermanos, el punto que estamos viendo, el poder de la oración. Quizás, hermanos, así como cuando nosotros algunas veces prisioneros en una celda o en una prisión, y qué alegre, hermanos, nos sentimos quizás cuando llegue el abogado y nos dice: estás libre. Así la oración, hermanos, nos da la buena noticia. Así la oración, hermanos, es, hermanos, un poder sobrenatural en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros. Es por eso, hermanos, que nosotros nos debemos apropiar, hermanos, de la oración. Pero tristemente y lamentablemente a veces nos cuesta. Y no estamos hablando, hermanos, y no le está hablando un ángel, un arcángel, sino que un hombre natural que a veces, hermanos, se nos olvida orar. Nos desconectamos de la oración, nos alejamos de la oración. Cuando la oración, hermanos, la Biblia dice que es poderosa. Cuando la Biblia dice, hermanos, que la oración, hermanos, liberta nuestra alma, nuestra aflicción, nos quita la aflicción, nuestra preocupación. Y nosotros miramos lo que está, hermanos, diciendo el libro de Santiago. Si alguno de vosotros, hermanos, está afligido, dice la Escritura, pues ore. Porque la oración, hermanos, es, hermanos, tener contacto directamente con Dios. Cuando nosotros comenzamos a orar, nosotros estamos contactándonos con el Padre, con aquel, hermanos, que tiene el poder de hacer todas las cosas posibles. Él se va a llevar la preocupación. Yo te puedo hablar, hermanos, muchas veces cuando yo me siento triste, cuando yo me siento afligido. A veces yo me siento y comienzo, hermanos, en mi mente a orarle a Dios, a decirle a Dios: me siento triste, me siento preocupado. Y pongo, hermanos, una música suave para escucharla, para conectarme con Dios, para conectarme con el Espíritu Santo. Porque Dios, hermanos, quiere oírte. Dios quiere que tú le hables. Dios quiere que tú le cuentes. Porque, hermano, esto me hace recordar lo que dice, hermano, el libro de San Juan en el capítulo 1. Si recuerdo bien, entre los versículos, hermanos, 12, 11 o 13. En donde la Biblia dice, hermanos, que nosotros los que fuimos redimidos, hermanos, con su sangre somos llamados hijos de Él. No somos cualquier cosa, somos sus hijos. Y el Padre, hermanos, tiene cuidado de su hijo. El Padre tiene, hermanos, le da atención a su hijo. El Padre, hermanos, le compra la vestimenta a su hijo, porque sabe que es su hijo de su alma, porque sabe que es su hijo, hermanos, que Él engendró. Aunque la Biblia dice que este Padre, hermanos, no nos engendró, hermanos, naturalmente, como, hermanos, por la naturaleza de un hombre, sino, hermanos, que a través de su sangre. Él nos redimió, hermanos, con su sangre. Él nos lavó, hermanos, con su sangre como Padre, para cuidarnos, para protegernos. Y Él está esperando, hermanos, de que nosotros hablemos con Él. Pero muchas veces nosotros, hermanos, estamos creyendo a las palabras de los hombres.
Muchas veces estamos esperando, hermanos, a la gente que nos digan, hermanos, cuál es el porvenir de tu futuro. Pero nadie puede, hermanos, decirte, hermanos, predecirte el futuro, sino que solamente Dios. Dios puede decirte, hermanos, cuál es tu futuro. Hermanos, que vas a ser bendecido, que vas a obtener el trabajo que tú estás esperando, que vas a poder, hermanos, este año las cosas van a ser mejor. Pero esto, hermanos, lo podemos encontrar a través, hermanos, de una medicina, hermanos, que se llama rodillola, hermanos, y oración. Que es, hermanos, de rodillas ante el Señor, hermanos, y en la conexión a través de la oración. A veces, hermanos, no nos sanamos porque no dedicamos tiempo. Y no les está hablando el hombre orador, hermanos, sino, hermanos, estamos hablando en esta tarde, hermanos, de lo que verdaderamente y cómo deberíamos de ser. Estamos analizando que así debería de ser en nuestra vida, hermanos, nosotros como cristianos. Pero muchas veces, hermanos, nos desconectamos. Y la Biblia dice, ¿hay alguno entre vosotros que está afligido? Que ore. Esto me hace recordar también, hermanos, allá en San Marcos. En San Marcos, hermanos, capítulo 14, versículo 38. Quiero, hermanos, leerles lo que dice la Biblia. En el capítulo 14, exactamente, hermanos, en el versículo 38, la Biblia dice, velad, dice la Biblia, y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración también, hermanos, puede servirnos como un medio de protección. Cuando estamos débiles, cuando sentimos que ya no podemos, hermanos, continuar. Por eso recuerda, hermanos, al principio le dije, hermanos, que el tema de hoy se llama, hermanos, la oración liberta. La oración, hermanos, no solamente liberta, sino que te puede proteger. La oración, hermanos, puede provocarte el regreso, hermanos, del gozo que tú un día perdiste. La oración, hermano, es la conexión con Dios, hermano. Oración que necesitamos. Esto me hace recordar, hermano, lo que Jeremías dijo cuando estaba allá, hermano, en un agujero, porque ahí lo habían mandado, hermanos, a echar él. En el capítulo 33, hermanos, ahí habla. Y dice la Escritura, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero cuando nosotros miramos el inicio, hermanos, del versículo 1, de la forma como Dios comienza, hermanos, cómo comienza Dios, hermanos, a manifestarse y a decirle a Jeremías quién es Él. Porque muchas veces se nos olvida, hermanos, se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida que Dios es el Dios de poder. Se nos olvida que Dios es el Dios que tiene, hermanos, el gran poder para cambiar, hermanos, los sistemas. Se nos olvida que Dios puede liberarnos. Y vino, hermanos, palabra de Jehová, dice, hermanos, Jeremías 33:1 en adelante. Y vino la palabra, dice, de Jehová a Jeremías, la segunda vez estando él aún preso en el patio, en la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Jehová dice que la formó. Dice, para formarla y afirmarla. Jehová es su nombre. En otras palabras, Dios, hermanos, quiere darse a conocer. Ciertísimamente, hermanos, Jeremías estaba preso, estaba prisionero, estaba en el agujero, estaba en el hoyo, pero más sin embargo, hermanos, Dios le dice, aunque tú estés en medio, aunque tú estés en este agujero, quiero decirte que no tengas preocupación, porque yo soy el Dios que tiene el poder para liberar. Yo soy el Dios que hizo el firmamento, yo soy el Dios que hizo todas las cosas. Pero a veces, hermanos, triste y lamentablemente, hermanos, como que olvidamos quién es Dios. La oración, hermanos, nos liberta. La oración allá en San Marcos, hermanos, a donde estábamos, que leímos, hermanos, qué poderoso, dice, velad y orad para que no caigáis o entréis en tentación. En otras palabras, la oración, hermanos, no solamente liberta, sino que también protege. Puede protegerte, hermanos, puede guardarte de la muerte. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto. El espíritu está dispuesto, pero la carne, esta carne, hermanos, que está en nosotros, en esta naturaleza humana, a veces nosotros no queremos, a veces nosotros no deseamos. Pero esto es, hermanos, lo que verdaderamente a nosotros, hermanos, esto es, hermanos, lo que verdaderamente nos conviene.
Y allá en Santiago, donde estábamos, hermanos, la Biblia dice: estás triste, haga oración. Ahora sigue diciendo: ¿está alguno alegre? Bueno, que cante alabanza. En otras palabras, ¿estás afligido? ¿O estás, hermanos, alegre? Alabe al Señor, glorifíquele al Señor, hónrele al Señor. Y entonces, hermanos, nuestro sistema de vida va a comenzar, hermanos, a cambiar. Nuestra vida, hermanos, va a comenzar a dar un giro diferente. La familia, hermanos, va a dar un giro diferente. Ahora que estemos orando, hermano, usted también puede conectarse, hermano, y ahí doblar sus rodillas. O si usted va en el carro, hermano, ahí puede conectarse. Y ahí usted en su mente, usted puede comenzar a orar por ese problema que usted está pasando. Por esa mala noticia, hermanos, que hoy le llegó a su vida. Por eso nosotros estamos aquí, hermanos, para animarte, para decirte, hermanos, que tu vida, hermanos, necesita ser restaurada, para decirte, hermanos, que tú necesitas levantarte, para decirte que tú no puedes, hermanos, estar en el mismo punto, para decirte que tienes un Dios como, hermanos, el mismo Dios hablaba, hermanos, en profecía a Jeremías y le decía: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tu mente quizás no las entiende, en tu mente no caben, pero ¿sabes algo? Le decía Dios, ¿verdad? Es algo sobrenatural. Porque la oración, hermanos, liberta. La oración rompe cadenas. La oración es poderosa, pero la oración también te bendice. La oración también, hermano, te abre puertas. La oración también, hermano, abre las celdas de tu problema. La oración, que es el contacto, toca a Dios. Y sigue diciendo la Biblia: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren. La segunda vez que dice oren. Usted que está enfermo, ore, conéctese con Dios. Y sigue diciendo la Biblia, y sigue diciendo: está entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, tercera vez que habla de oración, y dice: de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará. Y dice la Biblia: el Señor lo levantará. No dice quizás Dios lo levante, no dice tal vez Dios quiera, tal vez a Dios le dé la gana, a ver cuándo lo hace, sino que dice: Dios lo levantará. En otras palabras, hermanos, esta es una palabra de esperanza, que Dios quiere levantarte. Dios quiere, hermanos, restaurarte. No estamos aquí, hermanos, si tú eres rico, tienes dinero, gloria a Dios, hermanos. No estamos hablando de dinero, no estamos hablando, hermanos, aquí estamos hablando, hermanos, parejamente, que tanto ricos como pobres, hermanos, necesitamos, hermanos, tener una intimidad con Dios. Si usted está bendecido, gloria a Dios por la bendición. Pero, hermanos, parejamente, hermanos, todos por igual, hermanos, necesitamos tener, hermanos, la comunión con Dios, para que se rompan las cadenas, para que las puertas se abran, para que las oportunidades lleguen, para que a través de la oración, hermanos, seamos protegidos. Para que la oración, hermanos, nuestra carne, hermanos, que es difícil de que busque, hermanos, la presencia de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que a la verdad el Espíritu, Él siempre está dispuesto, pero que esta carne nunca quiere. Esta carne que nos compromete, esta carne tan débil, hermanos, que somos, hermanos, porque así somos débiles, hermanos, nosotros como seres humanos. Dice la Biblia, hermanos, que el Espíritu, a la verdad, Él está dispuesto, hermanos, pero cuando nosotros oramos, hermanos, Dios nos fortalece, las cadenas comienzan a reventarse, hermanos, porque Dios es poderoso. Porque la oración, hermanos, hace que Dios reaccione. Dios no se va a quedar callado. Dios no se va a quedar en silencio. Porque también ahí Santiago habla de Elías. Que Elías, hermanos, dice era un hombre, hermanos, normal. Un hombre, hermanos, con debilidades, con pasiones. Dice la Biblia, como la de cualquier hombre, dice la palabra de Dios. Un hombre que comía, un hombre que bebía, un hombre, hermanos, que caminaba por las calles de su lugar, de su pueblo, de su ciudad. Un hombre, hermanos, como cualquier hombre en cualquier lugar de cualquier país o de cualquier estado.
Pero este hombre, hermano, era un hombre, dice la Biblia, de oración. Un hombre que le creía a Dios, porque la oración, hermanos, tiene que ir acompañada de la fe. Porque usted puede estar orando, amado hermano, y muchas veces usted no quiere creerle a Dios. Pero la oración tiene que estar, hermanos, bien, hermanos, complementada con fe. La oración tiene que tener acción. La oración, hermanos, tiene que tener comunión. Y entonces las cadenas se van a romper, porque Dios es poderoso para hacer las cosas. Y Dios le decía a Jeremías: solamente recuerda algo: yo soy el Dios que hizo la tierra, yo soy el Dios que le puso medida al universo, le dijo a Job, y que no se te olvide, y aunque estés en ese agujero, solamente recuerda, clama, y yo te voy a responder, porque Dios tiene una respuesta para tu vida. Ay, pastores, que es el tiempo que yo oro y oro. Sigo orando, que Dios va a contestar. Porque Jeremías dice: hermanos, yo voy a responder. Y Santiago dice: Dios te va a sanar, dice la Biblia, ahí donde estábamos, hermanos, leyendo. Y la oración de fe dice, vamos a leer nuevamente el 14, desde el 15, la oración de fe: y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Porque Dios, hermanos, Él es poderoso para ver y preocuparse por sus hijos. Dios, hermanos, Él te va a responder. Ay, pastores, que fíjense que la verdad de las cosas, todos los hermanos han venido a orar, pero nunca me sano. Porque usted no le cree a Dios, hermanos, que la oración es poderosa, que la oración puede romper esas cadenas de preocupación, que la oración, hermanos, puede romper, hermanos, esas cadenas que te tienen atada. Que Dios es poderoso. Que, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios es la palabra, hermanos, la antorcha de la vida del hombre. Este, hermano, es el manual de la vida del hombre. Y que este manual no te va a engañar. Que si la Biblia dice: buscame y orad y yo te voy a responder, es porque Dios te va a responder. Porque si Dios te dice: viví bajo mi voluntad, Dios no te va a engañar, porque Él, hermano, Él es, hermano, un Dios recto, perfecto, que Él, hermanos, quiere lo bueno para ti, para tu vida, para mí, para todas las familias del universo. La oración, hermano, tiene que ser sincera. Allá, hermanos, en San Mateo capítulo 6, San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Ya miramos que la oración, hermanos, protege y que la oración revienta cadena. Ahora vamos a ver que la oración tiene que ser sincera. Y dice, hermanos, la palabra, capítulo 6, los versículos, hermanos, 5 y 8, hasta el 8. Capítulo 6, rectifico, verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Pero ¿qué es lo que quiere decir esto, hermano? Esto no quiere decir, hermanos, que existe un modelo para hacerlo, sino que lo que quiere decir, hermano, está hablando, hermanos, de sinceridad, que usted tiene que hacerlo sinceramente. Usted tiene que hacerlo con su corazón. Dios, yo te creo a ti. Hermano, ¿sabe algo, hermano? Yo soy un hombre que le cree ciegamente a Dios. Nosotros podemos, hermanos, hablarte y decirte que todas las cosas, hermanos, que nos rodean a nosotros, comenzando desde la vida, comenzando, hermanos, desde el lugar donde nosotros pastoreamos, comenzando, hermanos, desde este lugar, de esta hermosa iglesia que nosotros pastoreamos, aún, hermanos, desde esta iglesia y todo lo que hay ahí, hermanos, estas cosas han surgido por 2 razones, por 3 razones. La primera, porque le hemos creído a Dios. La segunda, hermanos, porque tuvimos la acción, hermanos, de echar a andar la oración. Y la tercera es la oración. Y la cuarta, hermano, ¿sabe qué? Es que Dios responde. Todo esto es producto de orar. Todo esto es producto de buscar el rostro de Dios. Todo esto es producto, hermano, si usted se diera cuenta, amados hermanos, amigos, que usted nos está viendo, si usted conociera este lugar donde nosotros pastoreamos, donde nosotros estamos, hermano, sabe, hermano, esta iglesia se formó, hermano, cerca de un vertedero donde el mundo decía, hermano, amado hermano, aquí no hay nada bueno, aquí no hay nada bueno, pero yo me apegué de aquella palabra que dice la Biblia, hermanos, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque Dios, hermano, sabe que dice que no ha venido a buscar justos sino a pecadores. Dios no ha venido a
buscar gente buena. Dios vino, hermanos, por los ladrones. Dios vino, hermanos, por todos aquellos, hermanos, que necesitaban, hermanos, de la palabra, que necesitaban de la salvación. Como dijo el apóstol Pablo, comenzando por mí, el cual yo soy el primero. Pero Dios rompe cadenas. Pero hay que orar con sinceridad. No lo hagamos, dice la Biblia, para ser visto por los hombres. De cierto digo que ya van a tener también su respuesta. Mas tú, cuando ores, entra a tu casa. Hazlo con fe. Cierre las puertas. Hazlo. Allí en el carro usted puede hacerlo. Allí en la sala del hospital usted puede hacerlo. Allí en la prisión, si usted me está escuchando, ahí puede hacerlo. A usted que, hermanos, que tiene cáncer y le dijeron, hermanos, que usted se iba a morir, ahí puede hacerlo porque Dios lo puede levantar. A usted, hermanos, que a usted le decretaron, hermanos, que por accidente o a como haya sido, usted tiene sida, hermanos, quiero decirle, hermanos, que ahí usted puede orar y ahí Dios lo puede levantar. Porque Dios es poderoso. Porque Dios tiene poder para hacer las cosas. Si usted es un hombre, hermano, que está a punto, hermano, de que su familia se está destruyendo, allí usted puede orar, allí puede irse en lo secreto o a como sea, hermano, conéctese con Dios, porque la oración liberta, porque la oración, hermano, es la conexión con Dios. Y, hermano, vuestro Padre que está en los cielos, a como hagamos y a como oremos, Él, hermano, va a contestar, porque Él nunca se queda en silencio. Y sigue diciendo la palabra. Ora tú a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, el que ve, Él recompensará. La oración tiene que ser con sinceridad. A la oración hay que ponerle acción. Pastor, ¿y cuál es la oración? La acción, pues que usted se mueva y se ponga de rodillas, que usted levante sus manos y que usted mueva, porque, hermano, sabe una cosa, dice que con el corazón se cree, pero que con esta boca, con esta lengua se confiesa, hermano. Porque tenemos, hermanos, ahí, hermanos, el escudo de la esperanza. La esperanza, hermanos, que Dios está de tu parte, que Dios está de mi parte. En la segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 19, Salomón hablaba. Salomón decía, capítulo 6, versículo 19, mas tú miras a la oración de tu siervo y su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Esta es una oración, hermano. Sobre este lugar el cual dijiste, mi nombre estará ahí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. ¿En dónde? ¿En cuál lugar? Ahí donde usted está, hermanos. Pastor, tú que estás pasando momentos difíciles, allí donde tú estás. Hermanos, alcaldes y todos aquellos hombres que necesitan, hermanos, allí donde usted está. Por los países que están viviendo, hermanos, guerras, ahí donde usted está, hermanos, usted puede doblar sus rodillas. Porque la oración tiene poder. Porque la oración es poderosa, porque la oración liberta, porque en la oración Dios responde. Dios, gracias por tu palabra. Cuando recuerdas los momentos